Buenos días, chicas. Buenos días, maestra. Buenos días, maestra. Buenos días. Cintia, ¿cómo te apellidas, perdón? ¿Mandé? ¿Cómo te apellidas? Arciniega González. A ver, muy bien. Gracias. Sí, maestra. Buenos días, chicos. Buenos días, chicas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Qué bueno. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Silvia. Maestra. Daniela. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días, chicas, chicos. Maestra, Sí, adelante. mi tarea del cuadro sinóptico que había dejado me salió con retraso y lo mandé a tiempo. Ah, No sé si las demás compañeros igual. ¿pero sí la presentaste? Sí, maestra. Porque le cambié ¿cómo se llama? La fecha. De todas maneras, lo checo al final, no te preocupes. Sí, cierto, también la mía me parece igual con retraso. No se preocupen. Si aparece con retraso, no se preocupen. Las situaciones de que la hayan presentado, su tarea, se puede decir, hoy es miércoles, el día era el día lunes, el día para entregarla. Entonces, no se preocupen. De todas maneras, ahorita la ajusto la fecha para que ya no se presente de esa manera. Ajá. Al final de la clase les voy a pedir un favor. Les voy a pasar lista y necesito que al momento que pase lista sí tengan también abiertas sus cámaras para que los vaya ubicando y también porque me comentan en la coordinación que hay personitas que me parece que no están en lista. Entonces, para que no haya ningún problema a la hora que se califique el primer parcial. Entonces, para que estemos atentos. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, vamos a comenzar. ¿Recuerdan ustedes qué tema vimos en la clase pasada? ¿Se acuerdan? ¿Alguien de ustedes se acuerda? Vimos lo de la neurodidáctica. ¿Perdón? ¿Cintia? Lo de la justificación del concepto del pensamiento didáctico, ¿no? El pensamiento didáctico. Muy bien, el pensamiento didáctico. ¿Y alguien me podría decir cuál es la idea principal del pensamiento didáctico? ¿Qué es el pensamiento didáctico? ¿Recuerdan? ¿Alguien de ustedes que recuerde qué es el pensamiento didáctico? ¿No recuerdan? ¿Alguien que me quiera decir? Itzel, ¿me podrías decir a qué nos referimos con el pensamiento didáctico? Por favor. Yo un poquito recuerdo que era el perdón. hacer y el saber. ¿La qué, perdón? El hacer y el saber venía en una lectura. Sí, es una parte. Eso nos confronta en el saber hacer
y en el saber ser también. ¿Qué otra idea? Gracias, Adriana. ¿Qué otra idea del pensamiento didáctico tienen? Pues también me Bueno, acuerdo que el pensamiento didáctico Ajá, sí, se Melanie. basa en contemplar y conocimiento, ¿no? Ajá. ¿Y de qué nos sirve, Leslie, esa parte de de esa idea central? Pues por lo que me acuerdo de la lectura es construir un buen sujeto de acuerdo a todos los aprendizajes que, como dice es el pensamiento didáctico, darle a esa persona que puede construir ciertos ejemplos para que él pueda utilizarlo ante una sociedad, bueno, en su entorno más bien. Ajá, muy bien, en su realidad. Ese es realmente el que tengamos nosotros un pensamiento didáctico, es la manera en cómo puede llegarles el conocimiento. Sin embargo, también ese conocimiento tiene que impactar en ese individuo para que pueda modificar de manera positiva su entorno y él mismo. Ajá. Muy bien. Ahora vamos a ver también que no nada más falta el tener un pensamiento didáctico, sino también el poder reflexionar acerca de la actividad que realizamos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, nosotros debemos determinar que como pedagogos, si estamos en aula o vamos nosotros a capacitar gente, que las personas que están dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje sean capaces de ser reflexivos, profesionales y que realmente piensen acerca de lo que están haciendo para poder darle calidad a este proceso como enseñante para que la otra persona aprenda. ¿Sí? Muy bien. Entonces les voy a compartir la pantalla para ver a qué realmente, por qué les estoy hablando de este tema. ¿Sí la alcanzan a ver, la pantalla? Sí, maestra. Sí, ¿Sí? maestra. Sí, maestra. Muy bien, Sí, maestra. gracias. Gracias. Dice la formación del docente como un profesional autónomo y reflexivo. Es bien importante que sepamos nosotros que cada vez que nosotros estemos en la práctica, al momento de estar nosotros interviniendo como enseñante, tenemos que estar conscientes que tenemos que afinar siempre esa práctica docente. Entonces, vamos a ver por qué. Para empezar, ¿a qué se le llama un profesor reflexivo? Caro, ¿me puedes ayudar a leer, por favor? Carolina. Sí, Miss. Sí, Miss. Gracias, muchas gracias. Un profesor reflectivo se sustenta en una racionalidad práctica. Se enfatiza la acción práctica mediante el análisis reflexivo de su práctica docente. Hasta ahí, gracias. Entonces, ¿qué es la reflexión? ¿Alguien de ustedes me puede decir qué significado tiene la reflexión? Yo, maestra. ¿Aldo? Sí. Es Sí, dime. el hacer una introspección de nuestros actos. Ajá, exactamente. Y entonces dice que se sustenta en la racionalidad práctica. Como estamos haciendo una introspección que exactamente lo comenta Aldo, es bien importante que entonces vayamos pensando nosotros de manera más inteligente la práctica, cómo puede impactar a la persona que está aprendiendo. Y entonces, esta acción de la práctica va a llevarnos a poder afinar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y hay un autor que se llama Chon, menciona 4 constantes en la práctica reflexiva al examinar la acción de los docentes. ¿Me puedes ayudar, Aldo, a leerlas, por favor? Sí, maestra. Gracias.
Dice, Sean menciona 4 constantes en la práctica reflexiva al examinar la acción de los docentes. Los medios, lenguaje que emplean los docentes para describir o ejecutar acciones, los Hasta ahí, sistemas hasta ahí, Aldo. ok. Gracias. Los medios, lenguajes que emplean los docentes para describir o ejecutar acciones. ¿Cuándo nosotros podemos hablar de, o mejor dicho, qué es un lenguaje? ¿Una serie de qué? ¿De códigos? De códigos. Muy bien. El lenguaje es una serie de códigos, gracias Aldo. Esta serie de códigos, ¿a partir de cuándo las aprendemos? ¿A partir de cuándo aprendemos estos códigos? ¿Cuándo comenzamos a qué? Hablar, Hablar, exactamente. ¿A qué más? a balbucear, como a comunicarnos. A comunicarnos, exactamente, a comunicarnos. Gracias, muy bien. Amiel, sí, ¿verdad? ¿Díaz? Sí, maestra. Sí, ¿verdad? Muchas gracias. Exactamente, cuando empezamos a comunicarnos, pero para poder comunicarnos tenemos que conocer. Y entonces, si no conocemos acerca, por ejemplo, del tema o de lo que estamos realizando de esta práctica, entonces no podemos describir y mucho menos podemos ejecutar acciones. El lenguaje es algo muy complejo. El lenguaje son realmente representaciones mentales que las llevamos a la explicación de una realidad. Y entonces, cuando nosotros logramos explicar un tema, quiere decir que sí lo entendemos, que tenemos conocimiento de, y entonces este lenguaje pues es fluido, este lenguaje es acorde a lo que realmente estoy tratando y puedo hasta describirlos, puedo describir varios conceptos. Y entonces, si yo le aumento también los medios, ¿a qué me referiré a los medios? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué serán los medios? La forma en la que expresas esa comunicación. Ajá, exactamente. Y muy bien, Melanie. Entonces, fíjense que en estos medios son todos los canales de comunicación para poder lograr que la gente aprenda. Y entonces, estos medios pueden ser una fotografía, estos medios pueden ser mi propio lenguaje, estos medios pueden ser una película, etcétera. Hay muchísimos medios, pero siempre y cuando la gente conozca sobre lo que está hablando. El otro, ¿me puedes ayudar, por favor, Cintia? Hacer el otro, la otra constante. Sí, maestra. Es Gracias. los sistemas de apreciación que usen para centrar los problemas, para la evaluación y la conversación reflexiva. Hasta ahí, muchas gracias. A esto, pues esta cuestión de los sistemas de apreciación que usan para centrar los problemas, es cómo yo pongo ese contenido para que pueda anclar a la persona y pueda en las personas interesarse sobre ese contenido. Si yo lo uso como un reto, entonces la persona empieza como a pensar, a ver, ¿cómo lo puedo solucionar? Entonces, lógicamente que puedo, entonces yo captar la atención, simplemente la atención de ese alumno o de la persona que está aprendiendo. Y entonces, tanto la persona que está enseñando como la que va aprendiendo tiene la capacidad de evaluar cuánto estoy aprendiendo e igualmente la persona que está enseñando, cuánto me estoy dando a entender para que la otra persona me pueda captar y que pueda empezar a aprender realmente lo que yo estoy tratando. Y entonces se convierte eso en una conversación reflexiva. Tanto la persona que está enseñando va a apreciar que sí, que realmente no que realmente estamos realizando una acción o una práctica de proceso de enseñanza-aprendizaje como la persona que está aprendiendo. ¿Cuánto estoy aprendiendo? ¿Cuánto estoy entendiendo?
Y luego las dos últimas son las teorías que aplica y los roles según el medio. ¿A qué me referiré con las teorías que aplica? ¿Qué teorías psicopedagógicas ustedes conocen? ¿Alguien me puede mencionar una? ¿Teoría psicopedagógica? Los estadios de Piaget, maestra. Por ejemplo, muy bien, esa podría ser una teoría psicopedagógica, los estadios que de acuerdo al desarrollo cognitivo, entonces yo comienzo a aplicar algunas estrategias o algunas técnicas para que la otra persona aprenda e igualmente yo enseñe. Y todo depende del contenido que estoy tratando y del propósito que yo quiero que la gente tenga cuando está aprendiendo. Esa sería una. ¿Cómo se llama la otra que hablamos de estímulo-respuesta? ¿Cómo se le llama? Método Montessori, no. Ese sería un método, pero una teoría psicopedagógica podría ser, ¿El conductismo? ¿Cuál sería? ¿El conductismo? Muy bien, puede ser el conductismo. Cuando estamos nosotros enseñando hábitos, por ejemplo, algunas reglas y demás, utilizamos, por ejemplo, el conductismo. Otra, en donde hay alguien que igualmente se interesa porque el aprendizaje podamos impactarlo y la gente aprenda. ¿Cómo se le llama? ¿Aprendizaje qué? ¿Significativo? Muy bien, aprendizaje significativo. ¿De quién es esa teoría? ¿Es de Oswald? De Ausubel, muy bien, de Ausubel. Entonces, de acuerdo al contenido, de acuerdo a las características del grupo, del proceso que yo estoy trabajando, entonces yo podría aplicar alguna teoría psicopedagógica. E igualmente voy a poder entonces determinar el rol según el medio, dice, según el medio, es decir, según la edad de las personas que que yo me estoy enfrentando, de acuerdo al clima que se dé dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, de acuerdo al contexto, de acuerdo a muchos factores. Ajá, entonces, según esto, yo podré entonces cambiar el rol. En muchas ocasiones, el alumno es el que cambia el rol. Él va a enseñar y también el profesor puede aprender. Ajá, porque de repente en ese ciclo del proceso de enseñanza-aprendizaje se cambian esos roles y se va retroalimentando ese proceso. Entonces, esos son los 4 elementos importantes por los cuales un profesor o cualquier docente tendría que reflexionar. Los medios, el lenguaje que utiliza, cómo lo ejecuta, el sistema que utiliza para poder tratarlo, cómo se evalúa él, cómo evaluamos al que está aprendiendo, cómo se hace esa retroalimentación, qué teoría estoy utilizando y cómo utilizo esos roles con cada uno de de las personas que están aprendiendo y también cuando yo estoy enseñando. Ajá. Esas serían las partes que tendría yo que reflexionar. La otra parte es las necesidades de los docentes de la formación de los profesores. Vamos a ver a qué se refiere a la formación de los profesores. ¿Me puedes ayudar, Sebastián, a leer el proceso de la formación? Por favor. El proceso, ¿sí me escucha? Sí, claro, gracias. Ok, gracias. Silvia. El proceso de la formación entiende el saber y saber hacer y el ser de la tarea del docente. Incluye un trabajo de reflexión y acción de transformadora, parte del análisis y cuestionamiento del pensamiento didáctico, resultado de la práctica activa, reflexión crítica y colaborativa, generar el conocimiento didáctico que conduce a una propuesta para la acción.
Muy bien, muchas gracias, Sebastián. A ver, entonces, fíjense bien, ¿qué necesidades tendrá el docente para realmente en su formación? Una, cuando se está formando debe de atender que se debe de desarrollar este pensamiento didáctico que es el saber hacer y el ser. El saber, ¿a qué se referirá el saber? ¿Alguien me puede decir? Yo, Ajá, sí, dime, Sebastián, ¿a qué se refiere? ya tener como una idea o un plan para elaborado. Ajá, muy bien. Y el saber también la cuestión académica, cómo lo voy a plantear, cómo lo voy a mover ese contenido dentro del grupo. ¿A qué se referirá el saber hacer? ¿El cómo aplicarlo? ¿Cómo lo vas a aplicar? Ya Muy bien, aplicando. Monse. Y ahí, Monse, ¿podríamos aplicar una teoría psicopedagógica en el saber Yo hacer? digo que sí. Porque a lo mejor te puedes apoyar en base a esa teoría para poder aplicarlo dentro del grupo, porque todo va como a las edades, ¿no? O sea, no puedes aplicar de la misma manera un conocimiento en la primaria, en tercero, que en la primaria en sexto, ¿no? Porque cada uno va cambiando la manera en que va percibiendo los conocimientos. Muy bien, exactamente. Y el ser, ¿a qué se referirá? El ser. ¿Cómo dijimos que tiene que ser el docente constantemente? ¿Reflexivo? Reflexivo. ¿Qué otra manera? Didáctico. Didáctico, pero antes venía una palabra en el tema, ahorita que se los presenté. ¿Entraría accesible? Sí, es decir, flexibles debería de ser, pero entonces todo ¿Autónomo? eso, aparte, muy bien, autónomo y antes ¿Nacional? profesional, exactamente. Esa palabra, tenemos que ser profesionales al momento de estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y entonces el profesional va a poder saber y va a poder saber hacer. Ajá, a eso se refiere. Y entonces, este pensamiento didáctico, esta reflexión, afinar a cada momento este proceso, cuando estoy enseñando, como también cuando estoy haciendo que la gente aprende, deberá de ser una acción activa, reflexiva, crítica y colaborativa. Es decir, que en todo momento tenemos que hacer que la gente sepa trabajar en equipo, pero que al mismo tiempo sepa entregar o desarrollar sus tareas dentro de ese mismo equipo, colaborando dentro de él para el beneficio de todos, de todo el grupo en este caso, ¿no? Y la otra, por último, esta acción siempre debe de estar ligada a esa práctica docente reflexiva todos los días. Por ejemplo, al momento que yo estoy ahorita dando o estar en este proceso de enseñanza-aprendizaje, a diario y a cada momento deberé de tener esa formación reflexiva, en donde, a ver, creo que no están participando, algo está pasando con la clase, no se están interesando, esta actividad sí está funcionando con los que están aprendiendo, etcétera. A eso me refiero. Y luego, el docente ante el discurso de las competencias. Es decir, ¿saben ustedes qué es una competencia? ¿Alguien me puede decir qué es una competencia? Lo vimos por allí y también Perrenaut también lo menciona. ¿Se acuerdan qué es una competencia? ¿Es un objetivo a cumplir? Aparte del objetivo a cumplir, ¿qué desarrolla? ¿Por qué se llama? ¿Habilidades? Habilidades, muy bien, Monse. Habilidades, ¿qué más? Destrezas y conocimientos. Destrezas, conocimientos y actitudes y aptitudes. Actitudes y aptitudes. La actitud
también es una competencia de cada uno de los docentes. Si yo tengo una actitud en la cual no es tan flexible para que la otra gente pueda anclarse al conocimiento, entonces no desarrollé esa competencia. Vamos a ver, algunas, son muchas las competencias del docente. Y aquí vamos a ver, a volver a definir cuál es el concepto que estamos tratando y que siempre, siempre lo vamos a seguir tratando. ¿Me puedes ayudar a Mayrani a leer las competencias? Por favor. Sí, Gracias. el concepto de competencia según Philip Perrow es la ¿Perrenau? capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Los recursos cognitivos incluyen conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes. John Arendt plantea que las características básicas del concepto de competencia es: una competencia se construye, no se transmite. Está situada en contextos pertinentes, no descontextualizada. Requiere una práctica reflexiva. No está definida de una vez por todas. Ajá, ¿me puedes ayudar, por favor, Ángeles, a explicar a qué se refiere esto de la competencia? Sobre todo cuando movilizamos recursos cognitivos, ¿a qué se refiere? Yo creo que no, bueno, más bien se refiere como irla creando dentro del alumno, o sea, irlo llevando de la mano tú como docente, porque lo dice claro que no se transmite, o sea, se construye. Es por los procesos cognitivos que cada persona tiene, de esa manera tú la vas guiando. Muy bien, muchas gracias, Ángeles. Exactamente, es algo que dentro de los docentes de repente hay esa confusión. Se cree que se va transmitiendo las competencias y no es verdad. Estas se van construyendo. ¿Y cómo se construyen? Pues con el conocimiento, con la práctica, con la contextualización, con muchos factores para poderla yo desarrollar en cada individuo, porque las competencias de cada persona son distintas. Lo que yo tengo que hacer es esas potencialidades, pues desarrollarlas y entonces se convierten en habilidades, se convierten en conocimientos, se convierten en aptitudes y que todas estas en su conjunto van a ser beneficiados cada uno de los individuos para su vida cotidiana. Entonces, ese es uno de los conceptos dos de los conceptos y de las personas que fundamentamos las competencias es de Philip Perrenau, para que, cuál es dentro de la teoría en la cual yo puedo vincular las competencias, Philip Perrenau, igualmente Journet, pero principalmente es Philip Perrenau. Ajá. Y ahora sí, vamos a ver muy poquitas de las competencias docentes. ¿Me puedes ayudar, Ángeles, tú misma a leer las competencias docentes, por favor? Las competencias docentes son competencias profesionales que se desarrollan mediante procesos de formación que se van perfeccionando a medida del quehacer cotidiano, que pueden ser diversos tipos. El autor Perrenau los agrupa en 10 familias. ¿También les leo? Sí, por favor. Organizar y animar situaciones de aprendizaje. Gestionar la progresión de los aprendizajes. Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación. Implicitar a los alumnos en sus propios aprendizajes. Trabajar en equipo. Participar en la gestión de la escuela. Informar e implementar a los padres. Implicar. A los padres. Utilizar los avances tecnológicos. Afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión. Organizar la propia formación continua. Ajá, muchas gracias, Ángeles. Bueno, estas son 10 familias que Perrenau después de estas hay muchas más. Sin embargo, estas son las que
podemos comenzar nosotros a desarrollar. Dentro de la carrera, ¿me puedes decir, Jocelyn, ¿sí estás, Jocelyn? Sí, profesora. Jocelyn, ¿me puedes decir si dentro de la carrera, con todas las asignaturas que has llevado, puedes organizar y animar situaciones de aprendizaje? Estas te han ayudado, si das tú una clase, ¿te pueden dar elementos para poder organizar una clase y poder animar situaciones de aprendizaje? Sí, yo creo que sí. ¿Me puedes decir una de la materia? Por ejemplo, cuando tuvimos psicología no recuerdo cómo se llamaba bien, pero es de los niños. ¿De la infancia? ¿Psicología de la infancia? Ajá. Psicología infantil. Yo siento que ahí aprendimos como muchas cosas se me fue la palabra. De la cuestión del desarrollo cognitivo para poder organizar las actividades, por ejemplo, ¿no? Ajá, pero como no didáctica, sino que, se me fue la palabra. Sí, cuando, de estimulación. Cuando motivamos, Ajá, estimulamos, estimulación temprana y demás. Exacto, con eso. Ajá, fíjense que el poder saber cuál es el desarrollo cognitivo de cada persona, eso nos puede ayudar para poder organizar y poder tener situaciones de aprendizaje que puedan impactar, es decir, que puedan interesar a la persona a aprender. Luego, muchas gracias, Jocelyn. El gestionar la progresión de los aprendizajes, es decir, que no se queden huecos, sino que vayan progresando, pero que vayan siendo consolidados esos aprendizajes. El elaborar y hacer evolucionar los dispositivos de diferenciación, es decir, que pueda clasificar, que pueda distinguir, que pueda tener toda un trabajo de acuerdo a ese contenido o ese conocimiento académico que está desarrollando en ese nivel para que pueda desarrollarlo en su vida cotidiana. Y entonces, estos alumnos van a también a trabajarlos y van a poderlos aplicar aparte de su vida cotidiana, en un trabajo en equipo e igualmente participar dentro de su mismo colegiado, al igual que poder estar ahora sí que al nivel de las tecnologías. Todo esto es lo que nosotros tenemos que gestionar con los alumnos, pero para poderlo gestionar, tenemos nosotros que también dominarlo. Nosotros tenemos que ser capaces de trabajar en equipo. Tenemos que ser capaces de seguir progresando dentro de la misma escuela y poder dar ideas, poder crear situaciones para que sea mejor la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. E igualmente implicar a la gente que está acompañando el aprendizaje de esas personas si son menores de edad. Ustedes en educación superior son más autónomos y en educación media superior. Sin embargo, tenemos que dejar que ustedes vayan desarrollando capacidades también tecnológicas y al mismo tiempo que puedan ir vinculado con una ética profesional. Y entonces, al estar continuamente ustedes formándose, continuamente actualizándose, esto va a ser propicio y entonces se van a convertir en esas competencias docentes. Todo esto lo menciona Perrenot. Entonces, estas son algunas de las competencias profesionales en donde hacen al profesor autónomo y reflexivo. Voy a dejar de compartirles la pantalla y les voy a pedir de favor, si nos podemos conectar de nuevo para poder ver lo que es acerca de estas competencias con Philippe Renaud. Ajá. Entonces nos volvemos a conectar, por favor, chicos.